Póngase cómodo, pero atento a la palabra del Señor. Amén. Y hoy vamos a compartir esta palabra que le hemos titulado El amor diferenciado. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que debemos amar en hechos y en verdad. O sea, con obras y en verdad. No solamente de palabras, no solamente de intenciones, sino con hechos, con manifestación. Y el amor es manifestado. Y cuando hablamos de este amor diferenciado, estamos hablando de un amor fuera de lo común y corriente, del amor que la mayoría profesa, ¿verdad? Que a veces con palabras. Y estamos hablando de este amor de Dios, que es diferenciado, que va marcado con acción, con la verdad, y no muchas veces con la mera intención. En Lucas capítulo 5, versículo 11, nos habla la palabra del Señor, que cuando Jesús llamó a unos hombres que todavía no eran sus discípulos, que cuando llamó a Pedro, que llamó a Andrés, llamó a Jacobo y llamó a Juan, eran pescadores, tenían barcas, tenían su empresa, y el Señor pasó por allí y los llamó. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Renunciaron a todo lo que había que renunciar para seguir a Cristo. Más adelante en Lucas capítulo 5, en el versículo 27, aparece el llamado que Jesús le hace a Mateo, a Leví, que era un cobrador de impuestos. Dice la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano. El publicano eran sinónimos de pecadores, de engañadores, lo cual los judíos no gustaban de ellos. Y dice la palabra que Jesús pasó por ese lugar y lo vio y llamó a Mateo, llamó a Leví, que estaba sentado allí en los tributos públicos o cobrando los impuestos para el César. Y le dijo: sígueme. Y entonces Mateo, dice la palabra, dejándolo todo, ¿qué hizo Mateo? Dejándole todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Renunció, dejó el banco y siguió a Jesús. Y Jesús comenzó entonces a formarles el carácter de Él en ellos. Jesús entonces comenzó a enseñarles y a prepararlos para la tarea. E hizo de estos hombres unos hombres renovados y habilidosos para extender el reino de los cielos. La Biblia nos habla y nos muestra como ese gran ejemplo del amor diferenciado. Habla de muchos ejemplos, pero el ejemplo mayor es Dios, de ese amor diferenciado. Cuando la Biblia habla de Dios y lo define, dice que Dios es amor. Y el amor siempre va acompañado de desprendimiento, de ser generoso. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 16, la primera parte solamente, para que lo miremos. En Juan 3, 16 dice: de tal manera, esa expresión de tal manera, que es por ahora con esta palabrita, de tal manera, con esta palabra, de tal manera, significa de una manera diferenciada, como solamente Dios puede amar, que lo manifestó con hechos, lo manifestó en verdad. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos habla del amor de Cristo. Dice: Cristo se ofreció a sí mismo, un amor diferenciado, que se sacrifica,
se sacrifica en beneficio de los demás. Dice la palabra del Señor que Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por vuestros pecados. ¿Y por quiénes se sacrificó Cristo? No por gente buena, no por gente, sino por perversos, pecadores. Dice la palabra del Señor que ahí estaba el amor diferenciado, el amor de Dios. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor diferenciado. Dios hecho hombre para morir por los pecadores y llevarlos al cielo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 13, mostrando lo que es la verdadera amistad y el verdadero amor, el amor diferenciado. Y reflexionaba en esta palabra de lo que es ser un verdadero amigo. Porque a veces usamos la palabra de manera muy liviana. ¿Qué más, mi amigo? Ese es mi amigo. Pero la Biblia define la palabra amigo con una contundencia tan fuerte que enseña que el que es verdaderamente amigo se entrega y busca siempre el bien del amigo. Y dice la palabra del Señor en Juan 15:13: no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Cristo Jesús demostró ser verdadero amigo para nosotros, no con palabras, sino con hechos, que se dio, se entregó para ser verdadero amigo, o por ser más bien verdadero amigo, y para aconsejarnos correctamente, para enseñarnos correctamente. Ahí estaba que ese amigo fiel que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar solo, el amigo que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Ese amor diferenciado. Quiero que tengan esta mañana esa palabra, amor diferenciado, amor que hace la diferencia. Y la Biblia nos habla de Abraham, el padre de la fe. Abraham como el padre de la fe, que también tenía amor hacia Dios, un amor diferenciado. No como todo el mundo dice: no, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero esta palabra de amar a Dios, de seguir a Cristo, implica obediencia. Y el amor verdadero es probado. Diga conmigo, amén. Diga, el amor verdadero es probado. La ofrenda que Abraham tenía una característica especial, porque estaba entregando lo que más amaba a Dios. El amor diferenciado es capaz de sacrificar lo mejor y lo que más se ama a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Pero Dios es bueno y Dios es amor. Abraham conocía a Dios. Abraham ya había caminado con Dios. Ahora dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 2. Recuerde que Dios llamó a Abraham en el capítulo 12. Ya han pasado varios capítulos allí. Y en el capítulo 22, versículo 2, Dios le dice: y toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Dios le estaba pidiendo ahora a Isaac, su hijo. Estaba probando ese amor hacia Dios. Tú me amas, Abraham. Entonces ahora dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y sacrifícalo en el monte Moriah. Y dice la palabra del Señor que Abraham obedeció al Señor y lo fue a sacrificar. Y yo lo había amarrado y todo. En el versículo 12 dice: entonces Dios le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Mire este amor diferenciado. Un hijo que había esperado durante 25 años, ahora lo tiene y Dios se lo pide. Y Abraham se lo entrega al Señor. Amén. ¿Me estoy haciendo entender lo que es un amor diferenciado?
es su único hijo a quien amaba. Ahora Dios se lo está pidiendo. Y Abraham dice: sí, Señor, yo no entiendo, tú me lo diste, pero yo creo que tú lo volverás a levantar, que tú cumplirás lo que has prometido, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y has prometido que mi descendencia será grande. No sé cómo lo harás, pero te voy a obedecer. Amén. Diego amigo, el amor verdadero es probado. Y Abraham pasó la prueba. Abraham demostró que realmente amaba a Dios por encima de todas las cosas. Dígame amén. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a entregar por amor a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar si Dios nos pide algo? No es fácil, ¿verdad? Pero ahí está el amor siendo probado. Dice la palabra del Señor que Abraham pasó la prueba. En el versículo 16, estamos ahí en Génesis 22, 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ya el hombre había pasado la prueba. Ahora Dios le reitera la promesa. Dios no pide para que tengas menos. Nadie vence a Dios en el dar. Siempre que le damos a Dios, Dios te dará más. Y no es porque tú lo estés esperando, sino porque Dios es generoso. Amén. Porque dice su palabra que es dando que recibimos. Que Dios es amor, y el amor es generosidad, y el amor es dar. Y cuando le damos a Dios, Dios siempre dará más. Ahora Abraham le dio a su único hijo a Dios, lo sacrificó en el corazón. Dice la palabra, ya lo había dado en el corazón, ya lo había hecho, dice la palabra del Señor. Ahora Dios le dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Cómo le dice Dios? Te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Abraham le dio uno y Dios le dio ¿qué? Miles, millones. Amén. Dice la palabra del Señor: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En otras palabras, los enemigos no podrán detener a tu descendencia. Tu descendencia avanzará. Tu descendencia conquistará las puertas de sus enemigos. Y conquistará todo lo que yo he preparado para tu descendencia. Dice la palabra: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba, creyéndole al Señor. Ahora hay una pregunta aquí. ¿Estoy dispuesto a entregar lo que más amo a Dios? ¿Estoy dispuesto a entregar lo que más amo al Señor? Y Dios llama de diferentes maneras. Y Dios trata de diferentes maneras. Pero hay cosas que tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que entregar a Dios. Y conforme al propósito que Dios tenga en cada vida, Dios va a ser llamado. Y estamos dispuestos a renunciar a entregar esas cosas conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Estoy dispuesto a entregar lo que más amo al Señor. Número 3, el amor diferenciado de Abel. Eran dos hermanos, uno llamado ¿cómo? Caín, y el otro llamado Abel. Caín dio una ofrenda, Abel hizo la diferencia. Abel manifestó amor. Diga amigo, amor diferenciado. ¿Y cómo manifestó ese amor diferenciado hacia Dios? Dice la palabra, versículo 4, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de lo primogénito, diga, de lo primero. ¿A quién? De sus ovejas, a Dios. Y de lo más gordo de ellas. Lo primogénito es lo que
lo primero. Y lo más gordo que es, lo mejor. Abel trajo lo primero para Dios, dándole honra al Señor, manifestando amor hacia Dios y trayendo delante de la presencia del Señor lo mejor. Amén. Y dice la palabra, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esta palabra le llama la atención, porque dice, y miró Dios. Dice, mira Dios mirando a Abel. Abel ofreciendo ahí, Dios mirándole, sonriendo. La pregunta es, ¿Dios necesitaba de la ofrenda? Dice, no, Él es Dios. Pero dice la palabra que Dios miró con agrado. Y miró a Abel, y la actitud de Abel, y la generosidad de Abel, lo que su corazón estaba expresando delante de él. Y Dios lo miró y se agradó Dios de Abel y de lo que estaba dando para Dios. Porque esta ofrenda que Abel estaba dando estaba manifestando lo que Abel era. Diga conmigo, lo que damos habla de nosotros. Más fuerte. Lo que damos habla de nosotros. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Hebreos 11:4 nos habla de lo que estoy diciendo, que lo que damos habla de nosotros. En Hebreos 11:4 aparece Abel dentro de los héroes de la fe por la ofrenda que dio. Dice la palabra del Señor, por la actitud, porque dio a Dios lo mejor, lo primero para Dios y lo mejor. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire la palabra más excelente. Es decir, lo mejor de lo mejor para Dios. Abel dio para Dios lo mejor. El mejor tiempo para Dios. Amén. La vida para Dios. Porque a veces decimos, es que no tengo tiempo. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo le sirvo a Dios. Después yo vengo para ver, yo te aviso. Y a Dios le estamos dando como que lo que va sobrando. Si me alcanza, honro a Dios con mis bienes. Si no, Él sabe que yo estoy así. Comenzamos a meter, Él sabe. Dios sabe que no estamos siendo generosos. Dios sabe que no estamos colocando a Él en primer lugar. Amén, porque Él es Dios. Y no se le dan las obras, sino que lo primero para nuestro Dios. Y dice la palabra que Abel dio más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Yo quiero que mire esta expresión bíblica, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Quién testificó de Abel? Digo amigo, Dios mismo. Dios testificó de Abel que era justo por lo que estaba haciendo, colocando a Dios en primer lugar y dando a Dios lo mejor, expresando ese amor diferenciado hacia Dios. Y dice el mismo Dios que Él dio testimonio de que Abel era justo delante de Él. Luego dice la palabra, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios mismo estaba hablando y testificando de lo que Él había hecho. Me agradó Abel, me agrada Abel. Oh, cómo da lo primero y cómo da lo mejor. Porque Dios necesitaba, no porque Él es Dios. Amén, Él es Dios y a Él se le da lo mejor. Porque Él es el Señor y a Él se le da lo primero. Amén, Él es Dios, Él es el Señor, no se le dan las obras. Y a Abel dio lo mejor y lo primero para Dios, dice la palabra. Y aún muerto, ya Abel murió hace mucho, pero muchísimos años. Y aún habla por ella. Aún Abel sigue hablando. Amén. Abel sigue dando testimonio de la fidelidad a Dios por la ofrenda que dio para el Señor. Ahora la pregunta, cuando damos para Dios algún servicio o alguna ofrenda, damos lo primero y lo mejor para Dios? Cada uno se responde ahí delante del Señor. ¿Doy a Dios lo mejor? ¿Doy a Dios lo primero? De lunes a domingo le doy a Dios el mejor tiempo. En el día le doy el mejor tiempo a Dios. En el día estoy pensando a Dios. Es Dios la persona más importante para mi vida.
¿Le ofrezco a Dios lo mejor? Cada uno se responda delante del Señor. Número 4. El amor diferenciado de David. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿El hombre qué? Conforme al corazón de Dios, porque amaba la casa de Dios, amaba la presencia de Dios. Y David ofrecía sacrificios para el Señor. Y en cierta ocasión iba a ofrecer un sacrificio. Y dice la palabra que Araúna le quiso dar los bueyes y la tierra donde iba a ofrecer el sacrificio. Se la quiso regalar. Dijo Araúna: pero eso que me estás pidiendo, rey, ¿qué es entre nosotros, entre tú y yo? Eso no es nada. Todo lo que necesites te lo voy a dar. O sea, el rey tenía mucha riqueza y Araúna también tenía mucha riqueza. ¿Qué es eso entre nosotros? ¿Para qué te pones a comprar esas cosas? Yo te las regalo para que te ofrezca sacrificio a Dios. Pero mire la palabra del rey, de David. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Pero el rey le respondió a Araúna: no. ¿Cómo le dijo? No. Insistió en comprarlo. No le presentaré ofrenda quemada al Señor mi Dios que no me haya costado nada. No le ofreceré a mi Dios algo que no me haya costado. Para Dios voy a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Escuche bien esto. El corazón habla a través de la ofrenda, a través de lo que damos para Dios. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el cambio de brillar, por el campo de trillar, y por los bueyes para ofrecer sacrificio al Señor. La pregunta es: ¿tengo la disposición de dar ofrenda de valor significativa para Dios? Y daba el testimonio de una mujer avanzada en edad que estaba agradecida con Dios en un municipio de aquí de Córdoba. Ella no era predicadora, es decir, no se atrevía a hablar así al grupo, pero quería hacer el trabajo para Dios. Ella invitaba a los vecinos y los reunía en un lugar. Me decía: hermano Próspero, venga para que usted me acompañe y usted comparte la palabra. Yo iba y la acompañaba compartiendo la palabra del Señor. Y el grupo fue creciendo. Pero ella también dispuso en su corazón: yo quiero dejar también un lugar para que se reúnan las personas en este lugar. Y de lo que ella tenía, dio un pedazo de tierra. Algo que tenía, un pedazo de tierra, para que allí se construyera casa para Dios. Y ahí, parte de esa tierra, porque después se compró otro pedazo, se construyó un templo, casa para Dios. Pero antes de morir, esta mujer dijo: yo sé que no alcanzo a ver terminar el templo, pero quiero dejar la ofrenda para que el altar sea de mármol. Aquel templo fue levantado y el altar fue hecho de mármol con aquella ofrenda que dio aquella mujer. Estoy hablando de un amor diferenciado. Y siempre que se hable de aquella congregación, la fundó una mujer que no era pastora, que no era evangelista, que no era profeta, que no era apóstol, que no era nada de eso, pero que tenía un corazón dispuesto para Dios, para servir al Señor. Y hoy muchas vidas están siendo bendecidas en ese lugar por una mujer que amó a Dios de manera diferente. Aleluya. Y a su nombre. El amor diferenciado de una viuda de Sarepta. El amor diferenciado de una viuda de Sarepta. Y Dios tiene cosas extrañas a veces para nosotros los humanos. Había hambre en la tierra en aquel tiempo. Había una hambruna tremenda. Ahora mire 1 de Reyes capítulo 17 versículo 8. Lo que Dios le dice al profeta Elías. Mire lo que Dios le dice al profeta Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado, ¿qué? Orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda
y que no tenía recursos, hermano. ¿Usted se imagina eso? El profeta ahora con estas palabras. Ve donde ella, que ella le da la orden para que te sustente. Vamos aquí a la palabra. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que ¿qué? Para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. ¿Usted se imagina esto, hermano? Ahora, una viuda recogiendo unas leñas, una leñita allí para hacer allí un fuego, hacer 2 tortas, una para ti, mi hijo, y otra para mí. Ya no hay más nada y aquí nos vamos a morir. Ahora viene el profeta y le dice: tráeme una torta. No tengo, Señor. ¿Usted se imagina en este tiempo la murmuradera que hubiera ocurrido? La criticadera, si Dios habla en este tiempo a alguien así. Pero esta mujer le creyó a la palabra del Señor. Escucha bien esto, que va en contra a veces de la razón y de la lógica humana. Y entonces Elías le dijo, versículo 13, ¿qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? No temas, no tengas miedo, tranquila. No tengas miedo, no tengas temor. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y luego para tu hijo. Se complicó más la cosa. Tengo un puñado y un poquito de aceite. Está bien, ve, hazla. Pero antes de darle a tu hijo y antes de comer tú, me la traes primero a mí. ¿Aló? ¿Usted se imagina la murmuradera en este tiempo? Oye, tremendo, qué pechugón. Oye, qué cosa tremenda. Y empezamos a hablar una cantidad de cosas. Pero estaba Dios allí probando la fe de esta mujer. Y dice la palabra del Señor: y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija tampoco va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover en la faz de la tierra. En otras palabras, si tú le crees a la palabra del Señor, nunca te va a faltar el alimento, nunca te va a faltar la provisión. Yo sé que va en contra de la razón y de la lógica, y que el mundo muchas veces no entiende las cosas de Dios, pero si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías. La viuda se fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días, dice la palabra. Solamente había un puñado, pero había una palabra de Dios. Solamente había una última comida, pero había una palabra de Dios. Y esta mujer le creyó la palabra del Señor y sabía que el Dios que había hablado, el Dios que había dicho esta palabra, la iba a cumplir. Y ella le creyó a Dios y actuó y le dio primero al profeta, honrando la palabra de Dios. Y comió ella y comió su casa por muchos días. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija tampoco menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuánto le creen a la palabra del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora viene la pregunta aquí:
¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios aún en contra de los sentimientos y de la lógica? Porque ¿qué diríamos nosotros? No, primero yo. No, primero mi hijo. Después el otro. Ahora Dios le dice, dale primero. Amén. Ya yo le di la orden y la mujer obedeció y no le faltó la provisión. No le faltó la bendición de Dios. Cuando le creemos al Señor, esa palabra de Dios estará sobre nosotros. Y mucha gente, mire, mientras había hambre en los demás lugares, en esa casa no faltó el pan. En esa casa no faltó alimento. Porque estaba un Dios respaldando su palabra, cumpliendo su palabra sobre una mujer que le había creído a Dios. Aleluya. 6. El amor diferenciado de la iglesia tesalónica. Era una iglesia muy pobre, hermanos, pero que era una iglesia generosa. Según de Corintios 8 dice la Biblia, y asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, mira esta palabra, estaba en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, con tribulación, con pobreza, pero fueron ¿qué? Generosa. Y Pablo, el apóstol Pablo, la destaca y muestra el amor diferenciado hacia Dios. Porque ¿qué decimos muchas veces? Que yo no doy porque no tengo. Cuando se desea dar, Dios proveerá. Cuando se desea dar, las puertas se abren y Dios va a extender la mano sobre tu vida para que tú fluyas en el dar. Esta iglesia no tenía, pero daba para Dios. ¿De dónde daba? Dice la palabra del Señor. Versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza. Doy testimonio que han dado conforme a su fuerza. Y ahora mire, y no solamente con su fuerza, sino más allá de su fuerza han dado para el Señor. Está en la Biblia. Esta iglesia generosa que marcó un amor diferenciado. Y por último, una viuda que dio todo el sustento que tenía delante de la presencia de Jesús. Ahora, ¿quién le enseñó o quién le dio a esta viuda para que diera todo? Ella lo hizo por gratitud, ella lo hizo por amor, ella lo hizo impulsada para honrar el nombre de Dios. Me hago entender en esta mañana, colocando a Dios en primer lugar. Y quedó registrado aquí en Lucas capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban las ofrendas. ¿Quiénes echaban las ofrendas? Los ricos, quizás billetes a 100, ofrendas muy significativas, pero estaban dando lo que les sobraba. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre. ¿Cómo era la viuda? Muy pobre. Es decir, que no era pobre, era muy pobre. ¿A entender? Los pobres estaban bien delante de esta porque esta era muy pobre. O sea, estaba pero bien pobre. ¿Cómo estaba ella? Bien pobre, dice la palabra, muy pobre. Y echaba allí dos blancas. Echaba allí dos blancas. Y le dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Esta viuda pobre echó más que todos. Aunque echó 5,000 pesos, qué sé yo, 2,000 pesos. Pero esta viuda pobre echó más que todos los demás. El cielo está viendo que esta mujer dio más que todos los demás. Escuchen bien esto. Porque no es la cantidad, sino es el corazón agradecido, es el corazón generoso, es el corazón dispuesto para dar para Dios lo mejor. Y dice la Biblia que esta mujer pobre dio todo, porque todos aquellos ricos para las ofrendas de Dios dieron de lo que les sobraba. Versículo 4.
Ellos dieron de lo que les sobraba, mas esta mejor viuda de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo hizo por gratitud. El mundo no va a entender esto. Eso hubiera salido en todos los periódicos. Mira lo que hizo esta mujer, mira lo que hacen las iglesias. ¿Quién le dijo a ella? Ella, en un corazón agradecido, impulsada por el Espíritu Santo de Dios, dio lo mejor para Dios. Y Jesús reconoció a esta mujer y miró a esta mujer y se agradó de esta mujer y se agradó de la ofrenda de esta mujer. Dice la palabra del Señor, porque esta mujer dio todo lo que tenía, todo el sustento que tenía. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dar a Dios lo mejor o solamente lo que me sobra? La pregunta de la viuda. ¿Salió? Eso. ¿Le estoy dando a Dios lo que me sobra o le estoy dando a Dios lo mejor? Ahora pregúntele a su hermano, ¿le estamos dando a Dios lo que nos sobra o lo mejor para Dios? Cuando uno invita a personas para la casa del Señor, si tengo tiempo de ir, voy. Mira, no es que no he podido orar y leer la Biblia porque no tengo tiempo, o sea, las obras para Dios. Lo que si me queda, doy para Dios. Para Dios es lo mejor. Y Dios espera lo mejor para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dado lo mejor